vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Sucedió que camino a Jerusalén pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se detuvieron a distancia. Y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias, y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿No quedaron limpios los 10? ¿Y los otros 9, dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Empieza este evangelio de la curación de estos leprosos, diciéndonos que Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Es muy importante esta introducción porque, digamos, toda la misión de Jesús es un caminar hacia el Padre. Es un caminar hacia el Padre abriendo el camino a nosotros, en este caminar hacia el Padre. Y en este caminar hacia el Padre, ¿qué es lo que acontece? Va recogiendo a toda la humanidad herida en el camino. ¿Os acordáis de aquella parábola del buen samaritano, no? Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y unos salteadores lo cogieron, lo dejaron medio muerto, lo despojaron, lo dejaron medio muerto a borde del camino. ¿Os acordáis, no? Ten en cuenta que el contexto de la lepra es las heridas exteriores del hombre, ¿no? Por eso se dice de Jesús, el siervo de Yahvé, tal como aparece el profeta Isaías, dice como él fue herido por nuestros pecados, y algunos traducen que se hizo leproso por nuestros pecados. Esto es para ver una apertura amplia de por dónde va el Evangelio, por dónde va nuestra vida. Y de hecho, los santos padres de la Iglesia, como por ejemplo Orígenes, cuando comenta catequéticamente este hombre que salía de Jerusalén a Jericó, es la imagen de Adán y Eva que salen de la presencia de Dios a causa de haber preferido su palabra a la palabra de Dios, porque todo pecado se reduce a eso. Cambiar una palabra de Dios por la tuya porque nos creemos más inteligentes que Dios, y entonces, como hay un príncipe del mal, esa misma palabra que nos ha dado para desobedecer, después de eso quedamos profundamente heridos a lo largo de la vida, y de esto pues no hace falta poner ningún ejemplo, cada uno tiene los suyos, ¿no?, de heridas, lesiones que nos hemos hecho. Y así lo compara pues, los padres de la Iglesia, concretamente Orígenes. Habrá algunos más, pero bueno, Orígenes es como salir un poquito hacia los dominios del mal. Jerusalén es la imagen de la ciudad santa, la ciudad donde reposa Dios con su gloria, en el templo, y va, digamos, como el hijo pródigo, va fuera de la protección de Dios, ¿no? Pues esto es lo que está un poquito Jesús en este caminar hacia el Padre nos va recogiendo. Y aparecieron estos 3 hombres, estos 10 hombres, estos 10 leprosos, ¿no? Estos 10 leprosos, ¿no?
y vamos allá a coger la palabra de la lepra, que la veremos a lo largo de la catequesis, ¿no? Si es degradante la lepra exterior, mucho más degradante, mucho más hiriente, mucho más condicionante es la lepra interior del hombre. La lepra que se identifica con la impureza interior, la impureza del alma, a todos los niveles. Ahí metemos los 7 pecados capitales que nos dejan impuros delante de Dios. Y por eso, pues, hay una promesa bellísima, entre tantas, ¿no? Pero esta, en que dice Dios, hablando de este pueblo que ha quedado postrado y abatido a los pies de sus enemigos en Babilonia. Dice, os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras. Se llama basuras el culto a los ídolos en la espiritualidad de Israel, ¿no? Y de todas vuestras basuras os purificaré y os daré un corazón nuevo e infundiré en vosotros un espíritu nuevo y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El corazón de piedra es aquel donde rebota la palabra de Dios, por eso es palabra corazón de piedra. O bien porque no estás de acuerdo, o bien porque crees que no la puedes cumplir, o bien porque nos pasa, sobre todo mucho en el primer mundo, que leemos un texto, mañana por ejemplo, oímos en la misa el texto, y nuestra mente va 3 segundos por delante de lo que el sacerdote está proclamando porque no sabemos ya de qué va. Y nos perdemos un banquete, porque en cada evangelio el banquete no es el mismo. Como os he dicho muchas veces, ya los judíos tenían esta percepción de que la palabra de Dios tiene 1000 direcciones, 1000 catequesis diferentes, 1000 primas diferentes, porque el misterio de Dios habita en ella, ¿no? Y por eso estas son, el querer es que lo sabemos, la prepotencia y, bueno, y tantas cosas más, o simplemente también un complejo de inferioridad, de creer que no la podemos cumplir. Vamos a ver, no se trata de creer o no que lo podamos cumplir. La cuestión es que la palabra se ha hecho carne para recogernos y prepararnos un corazón, que es Jesucristo, capaz de obedecer a Dios. Entonces sí. ¿Entiendes? Entonces sí. Porque Dios no se queda indiferente ante nuestra impotencia para obedecerle. Y la prueba de que no se queda impotente ante que no se queda indiferente ante nuestra impotencia por obedecerle, por ser fieles a su palabra, hace que su palabra se haga carne para que pueda también encarnarse dentro de todo aquel que busca a Dios. Y aquí estamos, creo, porque buscamos a Dios, tanto vosotros como yo. No. Pues la promesa de que nos dará un corazón de carne ya se ha cumplido, porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Jesucristo tiene esta capacidad de convertir nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Esa es la gran buena noticia de la encarnación de Dios, ¿no? Exactamente. La cuestión es la siguiente. Vamos a ver porque hay toda una serie de datos preciosos, catequéticos, los vamos a ir un poquito recogiendo hasta llegar al punto central que yo creo o que Dios me ha inspirado, ¿no? En la catequesis de este sábado. Dice que los leprosos se detuvieron a distancia, ¿no? Vamos a ver, los leprosos se detienen a distancia y aquí hay algo muy fuerte. Había una ley, norma, no en el pueblo de Israel, sino en todos los pueblos, digamos, orientales, de que justamente porque se consideraba
la lepra como algo realmente de lo peor, digamos, de las pestes que podía pasar, y se tenía la idea que era tremendamente contagiosa, y luego estaba juntado con la impureza legal y estas cosas, y por lo tanto los leprosos no podían convivir con las personas. Entonces, incluso cuando iban en grupo, les obligaban a llevar unas campanas, una especie de campanas o algo parecido, y si se encontraban a lo lejos a alguien, tenía la obligación de tocar las campanas, para decir, cuidado, que la impureza está aquí. Entonces eso, que es una costumbre de todos los pueblos circunvecinos, quizá de todos de la tierra, por la mala prensa que tenía la lepra, hoy día ya se ve que no es tan contagiosa, pero entonces parecía que sí, porque a eso se juntaba, que no había gran higiene y esas cosas, y era más posible, más fácil el contagio. Bueno, la cuestión es que se detuvieron a distancia. Y aquí entramos en otro punto catequético. ¿Cómo vamos a hacer para que Dios entre en nuestra vida si ni siquiera sabemos quién es? Estamos hablando de este tiempo de la antigüedad. Cuando estás en crisis, cuando estás tentado en la fe, el Dios que te queda es lejanísimo. Te tienes que agarrar a tus experiencias anteriores para seguir buscando. Imaginaos entonces el tiempo de Jesús, ¿no? Que no había acontecido todavía, digamos, el misterio de la muerte, resurrección de Jesús, el envío, el evangelio, todo eso. Y de hecho, por ejemplo, cuando Job está en crisis, nos pone, digamos, palabras que te dejan en crisis a ti también. Mirad, cuando no puede más Job, cosa que nos pasa a nosotros con cierta frecuencia, pues llega un momento en que dice, todavía mi queja es una rebelión, su mano pesa sobre mi gemido, es decir, no hace nada por mí. Tengo un gemido y encima su mano es un peso para mí. ¿Quién me diera saber encontrarlo? Poder llegar a su morada. Si voy hacia el oriente, no está allí. Si al occidente, no lo advierto. Cuando le busco en el norte, no aparece y tampoco le veo si vuelvo hacia el sur. Acontecimientos que aparecen en cierto modo en la Escritura con una cierta frecuencia y que evidentemente nos pasa también a nosotros. ¿Sabéis por qué nos pasa a nosotros? Que a veces nos da la impresión de que no existe nada de nada, de que todo lo que llamamos experiencias son casualidades de nuestra vida, momentos psicológicos, lo que entonces te hizo abrir la boca y decir, Señor, estás aquí, y te duró tanto tiempo, y te dura todavía, pero basta que venga un viento contrario, como el de la barca de los apóstoles, y ya te da la impresión de que ahí no ha pasado nada. ¿Sabes por qué nos pasa esto? Angelines, ¿a ti te pasa eso? ¿Sabes por qué te pasa? Porque estás en el buen camino. Solamente los que están caminando hacia Dios pasan por estas experiencias. Solamente los que están en este camino de búsqueda profunda, como gracias a Dios parece ser que estamos nosotros, y no porque seamos mejores que nadie, nos pasan estas experiencias. Y como Dios es el único que puede sacar bien del mal, resulta que estas experiencias tan a veces angustiosas como la de Job, le pone punto final. ¿Y qué ha pasado cuando ha pasado el punto final? Que esta experiencia negativa se convierte en positiva. ¿Por qué? Porque has vuelto a crecer en la fe. Has vuelto a crecer como discípulo. Has vuelto a crecer como discípula. Has crecido en el discipulado. Y de esto sí que todos tenemos experiencia realmente de que no os estoy engañando, de que es verdad que nos está pasando esto. Por lo tanto, agarrarse fuertemente a lo que el demonio te dice que fueron casualidades, agárrate porque tú sabes
que un día te pusiste de rodillas ante estos acontecimientos que Dios te ponía. Te arrodillaste con las rodillas del alma diciendo, aquí está Dios, acuérdate que nos ha pasado estas cosas, cada uno ha tenido las suyas, porque Dios trabaja con cada uno de esta forma. Pero cada uno tiene sus bellísimas experiencias, por supuesto que sí. Bueno, la cuestión es que en esta distancia, en esa trascendencia, que a veces no nos damos cuenta, que a veces tenemos un velo delante de los ojos, lo único que nos queda es gritar, Señor, ten compasión de mí. Y aquí hay un gesto muy bonito. Jesús dice, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Y al verles, Jesús les dijo, id a presentaros a los sacerdotes. Aquí empieza una catequesis fortísima, 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 que ojalá Dios me dé sabiduría para expresarla y a vosotros oídos para acogerla, porque es muy bonita, muy fuerte, y creo que nos puede servir en muchos momentos de la vida, nos servirá siempre, pero sobre todo en ciertos momentos puntuales de la vida en que necesitamos un suplemento de ayuda de Dios, que los hay. Lo que le dice Jesús, id a presentaros a los sacerdotes, es lo que dictaba la ley. En la ley había gente que la lepra, que por la razón que fuera, pues se curaba, por cuidados, por lo que sea, y entonces el libro del Levítico, es el libro de las leyes, dice, Yahvé habló a Moisés diciendo, esta es la ley que ha de aplicarse al leproso el día de su purificación. Se le conducirá al sacerdote y el sacerdote saldrá fuera del campamento. Bueno, y ahí viene toda una serie, digamos, de rituales. Jesucristo les dice, id a cumplir la ley. Id a cumplir la ley, que es lo que está dictado. Ellos van y cumplen la ley y Jesús les cura. Mientras iban, quedaron curados, quedaron limpios. Y una vez que quedaron limpios, uno de ellos se volvió glorificando a Dios en alta voz. Vamos a ver. Vamos a ver. El que cree que puede agradar a Dios cumpliendo la ley. El que cree que puede llegar a ser fiel a Dios cumpliendo la ley. La ley no es mala, cuidado. Pero el gran peligro que anunciará tantas veces Jesús acerca de esto es que la ley te limpia exteriormente. Y Jesús aprovecha esta enfermedad de unas heridas externas, que es la lepra, para curar la lepra del alma. Y aquí es donde ya entramos de cabeza. Y aquí es donde entramos de cabeza, de curar la lepra del alma. Podemos poner un ejemplo que nos aclare muy bien todo esto, ¿no? Hay alguien que se consideró perfecto con respecto al cumplimiento de la ley. ¿Os acordáis quién fue? San Pablo. San Pablo, en la carta a los Filipenses, dirá lo siguiente, lo que él pensaba antes de encontrarse con Jesucristo. Dice así, empieza a poner el currículum de honores que tiene él como judío y como fariseo. Hombre, alguien importante, alguien de confianza tenía que ser como para que le encargara la misión de ir a perseguir cristianos de una ciudad a otra, que eso no lo podía hacer cualquiera. No, eso incluso no lo podían hacer por propia iniciativa, necesitaban permiso de la autoridad de Roma, porque estaba bajo Roma toda la región. Entonces no podía ir cualquiera a hacer eso, ni mucho menos por propia iniciativa. Tenía que ser una persona de muchísima confianza para los sumos sacerdotes el que hiciera este servicio. Porque no dependía de ellos el hacerlo. Tenían que buscar algo muy especial, alguien muy perfecto para poder hacer este servicio. Entonces empieza a enseñarnos su hoja de servicios este hombre. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. O sea, no es un prosélito convertido de Indonesia, no.
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos. En cuanto al celo, perseguidor de la Iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, intachable. Ahí queda eso. Baja Modesto, que sube Pablo. En cuanto a la justicia de la ley, intachable. Él se lo consideraba así. Intachable. Pero estaba totalmente leproso por dentro, porque no le importaba. Ya no se trata de perseguir a los cristianos, eran familias enteras. Era la cuestión de que si tú metías a un cristiano en la cárcel, entonces no había la seguridad social. Condenabas a la hambruna a la mujer y a los hijos. Las comunidades no estaban todavía tan establecidas como para, digamos, sustentarse unas a otras. Era una emergencia lo que había sobre la marcha. Y él mismo dice que participó en el martirio de Esteban, ayudando, recogiendo los mantos, a que los demás arrojasen mejor las piedras. El problema no es ese. El problema es que encima se cree perfecto. Y aquí ya no estamos hablando de una posibilidad, de una interpretación. No, es que él mismo dice, yo fui un perseguidor, yo fui un blasfemo, yo soy un insolente, yo participé del apedreamiento, que se dice pronto, del apedreamiento de Esteban. Bueno, pues ahí ya vemos por dónde va la catequesis, ¿de acuerdo? Es decir, 9 personas dijeron, ya, se acabó el problema, mira, ya no tenemos heridas, ya, oremos bien y todo, heno de pravia. Ay, qué bonito, me cache la mar. Eso es, qué maravilla. Voy a ir a la pasarela a Cibeles, de lo guapo que estoy. Pero el alma, igual que la de San Pablo, llena de atrocidades, llena de venganzas, llena de rencores. Y alguien me dirá, padre, pero ¿cómo quitar estas venganzas y rencores cuando están ahí? En la medida en que menos las alimentes. ¿Y cómo los alimento? Con lo que estás haciendo, buscando a Dios. Dios irá compadeciendo de ti, te irá quitando rencores, te irá quitando envidias. Y de hecho, ¿cuántos de vosotros, pues lo sabéis, cosas que antes hasta te quitaban el sueño porque tal persona me hizo esto y lo otro, ya está cada vez más relativo en tu vida, es cada vez más relativo en tu vida. Ya cada vez eres más persona, porque cuanto menos lepra tienes dentro, más persona eres. Y no has hecho un curso de valores de esto o un curso de recibir, no. Has hecho que la palabra de Dios encontrara su curso y llegara hasta tu alma, hasta el corazón, y se puso, como quien dice, el traje de limpieza y ya empezó a limpiar. Y se ha puesto a limpiar. Y sabemos que es verdad, que esto no son promesas vanas, sabemos que es verdad. Sabemos que es verdad. No. ¿Qué hacer ante la tentación de creer que estas heridas nuestras van a permanecer para siempre y que son incurables? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando pasamos una situación parecida a la de Jeremías? Que repito, es bueno que la pasemos. Son sarampiones que tenemos que pasar. Son sarampiones que tenemos que pasar. Y Jeremías, ya sabéis, cuando empieza su misión, se siente bendecido por Dios, se siente que Dios le ha visitado, que Dios le ha hecho un gran milagro,
que le ha dicho Jeremías a Dios, mira, no puede hablar porque no sé hablar, y Dios le dice, ya sé que no puedes hablar, pues mira, pondré mis palabras. Y va con una alegría enorme, maravillosa, extraordinaria, me cacho en la mar. Dice, ahora voy a arrasar, voy a ir a Jerusalén, voy a arrasar, voy a tener a todos los fariseos, todos los doctores de la ley a mis pies, voy a arrasar, me van a nombrar el hombre del año, me cacho en la mar, me van a dar el balón de oro este año a mí, el balón de oro de la Biblia, me lo van a dar a mí. Y nadie le hace caso. Porque mientras prediques la ley, te pueden aceptar, como prediques la lepra del alma, ahí viene todo el mecanismo de defensa del hombre. Tan fuerte que Jesucristo, que predicó la lepra del alma, murió en la cruz. Y ahí fue donde ya empezó a curarnos a todos. Con su muerte y resurrección empezó a curarnos a todos. Bueno, pues cuando no puede más, dice Jeremías, porque ha resultado mi penar perpetua y mi herida irremediable rebelde a la medicina. Esas heridas no las cura nadie. Ya puedes irte a 3 cruceros por el Caribe, ya te puedes ir a Canadá a pescar salmón, te puedes ir a ver esto por aquí, por allá, que cuando vuelves a tu realidad, la herida está más abierta que antes. La herida está más abierta que antes. Y llega un momento en que Jeremías, que ha tenido esta experiencia única de Dios, como desvariando, llega un momento en que dice, ¿serás para mí un espejismo? ¿No será que eso de que tú me hablaste fue mentira? Y que yo me lo creí psicológicamente y me puse a hablar muy bien, pero que es todo mentira. Que hay fuerzas interiores de la psicología que de pronto se desatan y me ha pasado esto, pero tú no tienes que ver nada con esto. ¿No será todo un espejismo? Es interesante, ¿no? Porque podemos hablar de alrededor de 25 o 26 siglos, desde Jeremías hasta hoy, y no han cambiado las cosas. Repito, es muy bueno pasar por esto. Porque mientras nuestra fe sea superficial, nunca nos pasarán estas cosas. Y con la misa del domingo tendrás bastante si es que vas, si es que ese día no tienes una paella, si es que ese día no tienes un cumpleaños y te vas fuera y no te da tiempo. Porque estas cosas pasan. Estas cosas pasan. No sé quién para juzgar. Quiero decir que cuando nos pasan estas cosas, como a Jeremías, vamos muy bien. Dios está poniendo una piedra nueva en su templo que está haciendo dentro de nosotros. La cosa va muy bien, pero maravillosamente bien. Así que esto, todo menos preocuparse. Jesús habla, ir a presentar a los sacerdotes. Ya esto que habla Jesús, ya es un preanuncio bonito de que su palabra va a estar entre nosotros, permanentemente. Permanentemente. Ya no se trata de decir la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, que cuando Jesús envía a su iglesia a anunciar el Evangelio por todo el mundo, dice, yo estoy con vosotros, sigue siendo Emmanuel. Cada vez que se predica el Evangelio, acontece el Emmanuel, acontece Dios dentro de ti. Y todo esto a raíz, todo esto a raíz no, pero vamos, como signo de que Dios sigue con nosotros, es en la muerte de Jesús, como sabemos muy bien. La muerte de Jesús, vamos a leer textualmente, dice, murió Jesús dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el Espíritu. En Mateo, ya sabemos que di, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dirá Lucas. Dice, y en esto, en la muerte de Jesús, en ese momento de morir, se rompió la distancia entre Dios y el hombre para siempre. Dice, el velo del santuario se rasgó de arriba a abajo. Ese santuario que era impenetrable, que entraba el sumo sacerdote una vez al año para el día de la expiación, lo hemos visto otras veces en la catequesis, ¿no?
ese velo que simbolizaba de que a pesar de que Israel era el pueblo elegido, había esta distancia. Que una vez al año como que se rompía simbólicamente, pero la distancia prevalecía nuevamente. Ahora se rompió el velo del santuario, de arriba a abajo. Significa de arriba a abajo que solamente Dios podía romper. Desde el cielo a la tierra, el velo llegaba desde el cielo a la tierra, lo rompió Él con su muerte. Con su muerte rompió el velo. Él está entre nosotros, Él vive entre nosotros. En su Evangelio está Él vivo. En su Evangelio está el vivo. Por supuesto que la Eucaristía, pues, faltaría menos. Pero es que la Eucaristía es el broche de oro del Evangelio. La Eucaristía no la inventaron los apóstoles. Está escrita en el Evangelio porque aconteció en la última cena. ¿De acuerdo? Tengamos todo esto presente en los momentos de crisis. Tengamos presente que la palabra se hizo carne y que habitó entre nosotros. Y tengamos presente que cuando Jesús envió a la iglesia dijo, yo estoy con vosotros. Y tengamos en cuenta que cuando una persona predica el Evangelio, sea sacerdote, sea seglar, como muchos de vosotros, o algunos de vosotros estáis haciendo, en vuestros grupos, que sepáis que Jesús dice que el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Es decir, son sus mismas palabras. Las mismas palabras que pronunció aquí, las mismas palabras que pronunció en la última cena, las mismas catequesis que dio al centurión, la misma catequesis que dio en privado a los apóstoles, las mismas continúan sembrando en el mundo, digamos, la fe. Y no tenemos ningún mérito para hablar de esto, pero sí tenemos que obedecer a Dios cuando dice, el que a vosotros escucha es mi evangelio, el mío, el que salió de mi boca, el que está escuchando. Esto es lo bonito. Y por eso la única grandeza es la de Dios, nunca la de un hombre. Porque un hombre no habla por su propia cuenta. Un predicador del evangelio no habla por su propia cuenta. Si habla por su propia cuenta, ya no es predicador del evangelio. Es un predicador de buena conducta y buenas maneras, pero no del evangelio. O de la ley, pero no del evangelio. ¿De acuerdo? Que eso que quede muy claro. Bueno, como decía, 9 de ellos creyeron que por cumplir la ley ya estaban curados. Son los necios. ¿Y por qué son necios? Porque aunque uno cumpla la ley, uno sabe lo que siente contra esa persona concreta que te hizo daño, contra esa persona concreta que habló mal de ti, contra ese familiar concreto que te hizo una trampa en un momento de la herencia de tu abuelo. Estas cosas pasan todos los días. Esa persona muchas veces la tienes delante de ti. ¿Y qué pasa? ¿Que a San Pablo no le pasaba? Sí. Lo que pasa es que la ley te hace necio, piensas que eso no es importante. Y San Pablo viene y dice que él se creía a un cierto momento en su vida que era intachable con respecto a la ley. Y sobre esto, de la lepra interior y la lepra exterior, cuando uno se ha limpiado solamente la lepra exterior, María Elena, ¿eso va por ti? No, no va por ti, va por todos. Va por todos. Cuando uno se limpia solamente la lepra exterior, se cumple lo que dice Jesús. Este pueblo me honra con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón sigue tan sucio como antes. No va por ti, cuidado. Va por todos, cuidado, que quede bien claro. Va por todos. Porque cuando Jesús lo dijo en el Evangelio, es porque todos cojeamos, aquí no ya del mismo pie, sino de la misma boca. Cojeamos de verdad. Exactamente. Muy bien. ¿Dónde están los otros 9? Los otros 9 quedaron en esta condición. Y eran tan necios que ya no les importó nada más. ¿En qué condición quedaron? Vamos a ver. Pues en esta, en lo que dice Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera quedan bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. De toda inmundicia.
término de los profetas, para expresar el corazón de piedra. Así también vosotros, por fuera, parecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Bueno, eso está ahí. El problema no es que esté ahí. A Jesús, que eso esté ahí, no le importa. El problema es que tú creas que eso no es importante, que lo importante es la apariencia. Es que tú creas que eso no es importante, que lo importante es la apariencia, que estás limpio por fuera. Y uno de ellos volvió. Era este hombre que indica quién es el sabio en la Escritura. Este hombre indica quién es el sabio en la Escritura. El que quiere estar limpio por dentro y por fuera. Este es el sabio en la Escritura. Recuerdo, para que nadie aquí salga un poco así, un poco asustado. A Dios no le importa las inmundicias que tenemos dentro. Le importa que a ti no te importen. Eso sí, eso ya le preocupa. Le preocupa porque esto fue lo que se encontró Jesús con los doctores de la ley, con los escribas y con los fariseos. Un caso, por ejemplo, muy concreto, de cómo uno puede estar limpio por fuera y por dentro ser un auténtico animal, sí, y por dentro ser un auténtico animal, es en esta parábola que dice Jesús del fariseo y el publicano. Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, eso es. Y después, ya que hizo la hoja de servicios muy parecida a la de San Pablo, intachable de la ley, vuelva atrás y vomita toda la porquería, toda la inmundicia que tiene dentro, la vomita así hacia afuera. Y no soy como ese publicano. Hala, tócate las narices. Y no soy... Vamos a ver. ¿Qué pasa? Que cuando te encuentras con una persona así, lo primero, compadecerle. Preguntar qué familia ha tenido. ¿Qué valores ha tenido en su familia? ¿Quién le estropeó a este chaval a los 14 años en el colegio? ¿Qué mala experiencia habrá tenido de esto o de lo otro? O por las razones que sea. Nosotros no podemos ayudar a los demás. Como que vamos a ir perdonando la vida a la gente, como es la actitud de este desprecio que tiene este hombre ante el publicano. Porque lo está despreciando. Esta es la palabra que Jesús está diciendo. Se tenía por justo exteriormente y por dentro estaba hecho una auténtica porquería, una inmundicia monumental, por despreciar a una persona que muy probablemente no había tenido las mismas posibilidades de él de cercanía a Dios. Si este señor, por ejemplo, era hijo de fariseos, como San Pablo, pues a los 7 años ya estaba ahí en la escuela rabínica aprendiendo la palabra de Dios y aprendiendo las cosas del templo y la liturgia y a cantar las alabanzas a Dios. Ya eras un poco reconducido por la sociedad religiosa para ser más o menos buena persona. Y el otro, pues posiblemente no tuvo, porque a lo mejor su padre era publicano también. Y no hace falta ni imaginar, esto es impresentable lo que hace este fariseo. Es impresentable. Lo bueno es lo que dice Jesús, que este hombre, el publicano, no solamente no desprecia al fariseo, es que él se mantiene a distancia, no se considera digno
de estar cerca de un hombre aparentemente tan santo y se pone a distancia, ahí al fondo del templo, y se golpea el pecho. Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Se golpea ahí donde está la inmundicia, el pecho, ahí, donde está la inmundicia, donde la inmundicia reina a sus anchas. Y él va directamente a la matriz de donde sale toda la inmundicia de este corazón perverso. Empezó ahí a golpearse el pecho, a golpearse el corazón. A la fuente de donde nacen todos los rencores y todas las envidias y todas las soberbias y todo lo que queráis. Empezó a golpearse sabiendo cómo era, sabiendo que era así. Y dice Jesús, este salió justificado y el otro salió podrido como estaba con una más. Podrido como estaba, pero con una paletada más. Este hombre sabio, que no era mejor que los otros 9, dijo, no, a mí esto no me ha curado la ley. Yo aquí siento algo nuevo. Vuelvo donde él. Vuelvo donde Jesús. Se volvió a Jesús. Y dice Jesús, en el Evangelio, las primeras palabras que dice Jesús en su misión, su vida pública, tal y como nos dice Marcos. Las primeras palabras de su ministerio público de Jesús fueron estas. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios, el Evangelio de Dios. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es la palabra evangelio. Qué bonita es esta palabra, el Evangelio de Dios. Esta palabra dice todo. Miles de presencias de Dios, ¿no? ¿Y qué dijo? El tiempo se ha cumplido, o sea, ya ha acontecido la encarnación. ¿Os acordáis que os dije algunas veces cuando los profetas de aquel día Dios visitará a su pueblo, aquel día Dios hará esto, aquel día siempre el día del Mesías, en la terminología de los profetas. Y dice Jesús, el tiempo, aquel día ya se ha cumplido. Aquí estoy entre vosotros. Convertíos y creed en el Evangelio. Esta es una palabra para todas las generaciones. Convertíos a mí, como este leproso, volveos hacia él. Está más presente Jesucristo en el Evangelio, por así decir, que cuando me digan se apareció aquí, se apareció allá, que como he dicho muchas veces, yo no soy quien para decir si es verdad o es mentira. Nunca diré eso, porque la Iglesia me dice que yo no puedo decir esto. Pero la Iglesia sí me dice que cada vez que me vuelvo al Evangelio me estoy volviendo a Jesucristo, y eso sí os lo digo. La Iglesia dice que a vosotros escucha, a mí me escucha. La Iglesia sí me dice, id y anunciad el Evangelio, que yo estoy con vosotros. Los que habéis hecho estos días, a lo mejor esta semana, a la lectura de Maitines de San Ignacio de Antioquía, si alguno la ha hecho, ¿os acordáis, como dice San Ignacio de Antioquía, que es de la primerísima generación de los cristianos, finales del siglo I ya, San Ignacio de Antioquía? Dice, me refugio en el Evangelio como si estuviera en él el cuerpo de Cristo. Qué sabiduría, ¿no? Esta de los primeros cristianos. Sabían bien lo que querían, lo que decían, lo que rezaban y a dónde tenían que ir. Convertíos y creed en el Evangelio. Yo cuando hay una aparición que dicen, que las hay, a los que asisten, id al Evangelio, yo ya digo, vamos muy bien.
Cuando dice, id al Evangelio, digo, vamos muy bien, esta es la línea de Dios, ahí no tengo la menor duda ya. Repito, no soy quien, ni yo, ni nadie creo, para decir es así, porque lo único que tenemos seguro al 1000%, es que en el Evangelio está Dios. Eso sí, porque lo ha dicho él mismo, punto. ¿De acuerdo? Pero bueno, no nos metamos en este berenjenal, es para deciros que cuando el leproso se volvió a Jesucristo, no fue un privilegiado. Se volvió para indicarnos que todos nos podemos volver cuando queramos. Sí, Josefina, no me mires así. Que todos nos podemos volver. Que cuando tú en tu casita coges el Evangelio y lo lees con un poquito de amor, te estás volviendo a Jesucristo. ¿De acuerdo? Te estás volviendo a Jesucristo. Que esto es importantísimo. Que tenemos esta bendición de Dios entre nosotros. Esta capacidad de volvernos casi permanentemente a Jesucristo. Porque la palabra convertirse significa volverse. La palabra conversión significa volverse. Significa que yo quiero ir, por ejemplo, yo quiero ir a Valencia y me cojo la carretera del sur, por ahí, y de pronto digo que no era a Valencia, que yo tenía que ir a La Coruña. Doy la vuelta, ¿cómo es eso, Carlos? Pongo la nariz a ver dónde huele el pulpo y la gambita, digo, por ahí está la carretera de La Coruña, y allá me voy. ¿Qué he hecho? Cambiar de dirección. Eso es lo que significa bíblicamente la palabra convertirse. Algunos asocian la palabra convertirse con despellejarse la espalda, que no. Que eso es otra cosa, que un día si queréis hablamos de eso, pero que la palabra convertirse significa volverse del camino en el que estabas, porque era un camino de iniquidad. Como dice el profeta Isaías, mis caminos no son vuestros caminos, lo dice a aquellos que se mantienen en la iniquidad. ¿Para qué? Para volverse al camino de Dios. Pues de los 10 se volvió uno. Uno que es el sabio, que es buena noticia, hombre. Y le adoró. Y le adoró. Se volvió y le adoró. La adoración de la cual habla Jesús a la samaritana, en espíritu y verdad. No pretendas adorar a Dios si estás de espaldas, hombre. Porque aunque eches lágrimas de cocodrilos, estás llorando sobre ti mismo, sobre tu pedestal. Adora cuando hayas decidido volver, cuando te vuelvas a Jesucristo. Y por eso hay una relación estrechísima de identidad entre entrar en el Evangelio y abrir tu alma a la adoración. Y por eso puedes adorar a Dios en tu casa también. Esto tenía había una conciencia clarísima de esto en la iglesia primitiva, ¿no? Cuando no existían todavía pues, lo que son las parroquias, pues me entendéis, ¿no? La adoración del Santísimo tal y como la conocemos ahora, pero sí se podía adorar a Dios en su casa. Cada vez que se volvían al Evangelio, se encontraban con Jesucristo. Y el que está en Jesucristo está en el Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús, ¿no? Las bellezas del Evangelio son infinitas, no vayáis a otros sitios. Las bellezas del Evangelio son infinitas, tan infinitas como los deseos de tu alma. Pues ya acopla ya tu alma al Evangelio, que la vas a tener huérfana. Porque un alma que no está acoplada al Evangelio siempre será un alma huérfana, un alma herida, un alma en lamento. Y siempre buscará la vida donde no está, que es fuera de Dios. Y por eso hay que aprender a volver. Y que el Señor nos tiene que enseñar a volver. Y que la vuelta es facilísima. Porque una vez que ha acontecido la encarnación, el Emmanuel está con nosotros. Cada vez que tú tienes un Evangelio en la mano, Emmanuel está dentro de ti. Dios está contigo, sí. Que luego hay una plenitud en la Eucaristía, en cada sacramento, en el perdón de los pecados, sí, pero no es separado, hace parte de la misma, de este mismo volvernos a Dios, y diría incluso hasta de la misma adoración, hace parte de la misma adoración. Y este hombre que se vuelve a Jesucristo, que cada vez que veáis al Evangelio,
nos estamos volviendo a Jesucristo. Esta es la buena noticia más maravillosa quizá que podamos escuchar hoy. Que cada vez que vas al Evangelio con un corazón limpio, con el deseo de ser honesto con Dios, te estás volviendo a Jesucristo. Dios se ha puesto a tu servicio para que vuelvas a Él siempre que quieras y a la hora que quieras. Y dice Jesucristo, dice San Pablo, el que era perfecto según la ley, dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores, a pesar de todo, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley. Pues por las obras de la ley nadie será justificado, porque la ley no llega hasta limpiar el alma. No es que sea mala, cuidado. No, pero es incompleta. ¿De acuerdo? Es incompleta. La gracia de Dios, que actúa en toda su plenitud por medio del Evangelio, es la que nos limpia por dentro. Las que preparan nuestra alma para adorar a Dios. Y no tienes que hacer un curso para adorar. El alma ya siente la necesidad de adorar a aquel que te está limpiando, que es Dios. Es un vínculo. Es como cuando estás hambriento y te ponen una comida, no tienes que hacer un curso para ver cómo se come, ¿no? El estómago y la boca ya sabes dónde tienen que ir. Pues el alma es lo mismo con respecto a la adoración. Por eso lo que habéis leído esta mañana, lo de quién eres Dios, al final veis que pone que lo más digno y sublime que puede hacer un hombre es adorar a Dios, como este Señor, ¿vale? Muy bien. Pues entonces, ¿qué hace Jesús con este hombre sabio que les arrodilla delante de él? Dice, levántate, que estás vivo. Qué bonito. Levántate, tu fe te ha salvado. Tu alma está viva. Estás limpio, por dentro y por fuera. Levántate. Eso solamente lo puede decir Dios, ¿verdad? Levántate. Levántate. Como cuando le dice a este hombre, este joven que había muerto y le lloraba a la madre. Y entonces se acercó y tocó el féretro. El féretro es el trono de la muerte, el trono de Satanás. Hay que coger la simbología. Hay que coger la simbología. Coge el ataúd y lo toca. Inmediatamente se detuvieron los que llevaran el ataúd y dijo, joven, a ti te lo digo, levántate. A ti te lo digo, ¿sabes lo que significa esto? No dijo, joven, levántate, no. Digo, a ti te lo digo. Es como si dijera hoy, Rafael, a ti te lo digo, levántate. A sus ovejas las llama una a una y las levanta una a una. Y les limpia el alma una a una. Esto no es una lavandería comunitaria como aparece en las películas de los americanos, no. Aquí es la personal, uno a uno. Una a una. Y qué cariño, lo digo para que tiene dudas de que Dios le perdone, qué cariño maravilloso en las palabras de Jesús a Pablo. Se la ha hecho gorda desde que tiene 5 años, tiene que ser más repipi, tiene que ser más repelente, vamos, en la falda del sumo sacerdote, ahí todo el día. Anda, déjame coger el incienso a mí. Sí, Pablito, ya. Tuve hasta los chismes de ti, pero ala, cógete quiesitos. Tenía que ser lo más repipi y llegó a donde llegó. Y cuando Jesús se le aparece, le pregunta, ¿por qué me persigues? Y él respondió, ¿quién eres, Señor? Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate. Se olvidó ya. Es que Dios actúa así contigo. Levántate. ¿Y qué hizo Pablo? Obedecer. Él que había mandado toda su vida, que toda su vida no había quien chistara ante él, había llegado a donde llegó. Es capaz de obedecer a Dios. Esa fue la salvación de Pablo. Haber obedecido. Porque no una cosa, vete a la calle tal, después haces... No. Vete y se te dirá lo que tienes que hacer. Tendrás que seguir obedeciendo mucho tiempo. Y obedeció.
Ahí empezó la grandeza de Pablo. Ahí empezó Pablo a dejar de ser un muñeco y empezó a ser un hombre, un hijo de Dios. Este fue Pablo. Y si queréis, nos quedan 2 minutos, más 2 de premio que me dais siempre, pues los 2 minutos los vamos a ver cuando Jesucristo resucita a Lázaro. Aquí no le dice levántate, que podía haberlo dicho, le dice sal fuera, desatadlo y dejadle andar. Y este sal fuera lo vamos a ver en la línea del buen pastor. Lucil, ¿te lo estás creyendo? ¿Sí? Pues eres bienaventurada. Ya somos 2. Tú te lo crees y yo también. Ya somos 2. Valió la pena, ¿verdad? Por 2 valió la pena. Así me gusta. Luego nos presentas a tu amiga. Bueno, pues lo del Lázaro sal fuera es muy bonito y desatarlo, porque aquí Jesucristo está actuando como buen pastor ante las ovejas que se le han muerto. Todas las ovejas que se desperdigaron por los montes, según dice el profeta Ezequiel, y que Jesucristo vino a recogerlas. Y entonces dice, las ovejas escuchan su voz y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera, las saca del sepulcro, las saca de ese redil de iniquidad. De ese redil donde se enseña a los hombres a agradar a Dios a base de obras externas, dejando muerta el alma. La saca fuera. La saca fuera en la línea del Señor mi pastor, por prados de fresca hierba, me lleva a recostar, conforta mi alma que la tenía muerta. Si todo está, si hay solo una palabra en toda la Escritura, si toda la Escritura es una palabra de Dios, que se abren millones, digamos, de interpretaciones, de acciones de Dios en favor del hombre. Y cada vez que escuchamos una catequesis, cada vez estamos más lejos de ese lugar donde nuestra alma fue oprimida por el príncipe del mal, por el engaño de Satanás, que primero te esclaviza con las obras de la ley y te hace creer que todo en tu vida está bien. Aunque maltrates al publicano que tienes detrás, ni te importa, en absoluto, ni te importa. Ni te importa. A lo mejor te importa haberte saltado una palabra en la lectura de la ley ese día en la sinagoga. Y a lo mejor vas a repetir todo por escrúpulo, porque te saltaste una línea. Pero que hayas maltratado al publicano, al que no piensa como tú, al que no ha tenido la suerte que tienes tú de estar donde estás y de pensar como piensas, ¿qué os parece? ¿Los tenía que sacar Dios fuera o no? Claro, los saca fuera y dice, venid a mí. Venid a mí los que estáis el alma cansada, el alma muerta. Venid a mí, que yo sacaré fuera. Levantaos, se acerca vuestra liberación.